tal? ¿Cómo estamos? Encantada. Llamo Sellarés, es usted médico y además es usted vicepresidente del Colegio de Médicos de Barcelona. La entrevista esta tiene un secreto y es que es a petición de un lector. Hubo un lector que nos escribió y nos dijo: mirad, hay médicos en Cataluña que están cobrando 1.200 euros. ¿Es verdad? Y nos lo preguntó y dijimos, bueno, tenemos que preguntárselo al que más sabe, no solamente porque es médico, sino porque preside el organismo que regula la función médica. ¿Es cierto? Pues sí, exactamente es como así lo cuenta. Es verdad, hay una enorme variedad de salarios de médicos con diferentes salarios, pero es sobre todo los médicos jóvenes que se han incorporado en los últimos años a la profesión, a pesar de que tienen una formación fantástica, de las mejores que podemos tener en Europa. Son 6 años de formación, más los 4 años o 5 de especialidad a través del MIR, pues están optando a unos contratos de alrededor de entre 1.200 y 1.500 euros al mes, que realmente es un contrato pues de una precariedad que a nosotros realmente nos preocupa, porque entendemos que esto sobrepasa cualquier situación de crisis como la que estamos viviendo, que es verdad, estamos en una situación muy importante de crisis, pero el esfuerzo que representa y sobre todo la responsabilidad de la persona que asume el cuidado de la enfermedad de otro, bueno, pues el retorno de 1.200, 1.300, 1.500 euros, pues es prácticamente un sueldo indigno. Es indigno, yo lo calificaría casi de vergüenza nacional, un poquito. Dígame, la sanidad es una de las transferencias, está transferida a las comunidades autónomas. Mi pregunta es, ¿en todas las comunidades autónomas está ocurriendo lo mismo? Prácticamente sí, no es exactamente igual en todas, porque hay, puesto que al haber transferencias, cada comunidad ha podido establecer sus propios mecanismos o de incentivación o de modificación de salarios, pero las variaciones no son muy relevantes, con lo cual estaríamos hablando de sueldos que en algunas comunidades pueden ser de 1.200 y en otras comunidades, en estos contratos de precario, pues estarían a lo mejor en 1.600, pero no mucho más. Es decir, que las diferencias aquí realmente son muy pequeñas. Por tanto, la indignidad de este salario estaría repartida por igual en todo el territorio. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues probablemente yo creo que es la suma de muchos factores. Es verdad que partíamos ya de una situación del salario de los profesionales en sanidad, incluso antes de la crisis, ya estábamos en la cola de Europa. Es decir, ya veníamos de un histórico realmente difícil. Pero además el impacto de la crisis, fundamentalmente, y para reducirlo, digamos, a 2 aspectos fundamentales, el impacto de la crisis se ha soportado fundamentalmente por 2 elementos. Los profesionales, que han tenido rebajas muy importantes de su salario, del 15 hasta del 20%, reducciones importantes en cuanto a la factura de los productos farmacéuticos y después aspectos que el ciudadano también ha notado, porque algunos fármacos han sido excluidos o porque ha habido un incremento de listas de espera. Es decir, básicamente el impacto grande de la crisis ha sido soportado por el esfuerzo salarial de los profesionales. Si usted a esto le añade la situación de partida, que ya eran los salarios más bajos de la Comunidad Económica Europea, de nuestro entorno, pues entonces se explica que tengamos estos niveles de salario que cuando uno viaja por Europa y explica a otros colegas de Alemania, de Dinamarca o de los países nórdicos, pues hay que explicarlo 2 veces porque realmente no se lo creen que estos sean nuestros salarios. Nuestro sistema sanitario tiene muchos problemas a pesar de ser uno de las sanidades más admiradas en todo el mundo, que esto es otro tema que no nadie pone en duda, pero resulta que nuestros profesionales están trabajando en malas condiciones. Vamos a empezar por los médicos de familia, que son los que están más cerca de nosotros, los que cuidan de nuestros hijos, de nuestros ancianos en los pueblos, que no conseguimos tener un médico de familia un año seguido y que además estos médicos de familia están teniendo no solamente problemas de sueldo, sino también problemas de pacientes, no son pacientes, no tienen pacientes suyos. Claro, en el entorno de precariedad en el que estamos, actualmente, ¿qué ocurre?
que el sistema ha rebajado el sueldo a los profesionales, pero a la vez ha limitado las contrataciones. Esto implica que cuando un profesional se jubila, pues a lo mejor esta plaza no se cubre. Cuando un profesional tiene que hacer vacaciones o tiene que ser sustituido por enfermedad o por embarazo, etcétera, pues estas sustituciones que antes eran habituales y que se hacían de forma regular, ahora se están limitando muchísimo. Esto implica que si aquel profesional, pues porque está de vacaciones o porque está en un periodo de enfermedad, no tiene un sustituto, el resto de profesionales tienen que acudir a atender a esos pacientes, porque, como usted bien decía, el sistema sanitario ha sufrido relativamente poco en cuanto a resultados de salud. Seguimos teniendo unos indicadores muy, muy buenos. Y si además a esto le añades que con la inversión que estamos, es decir, con los euros que ponemos en el sistema sanitario y obtenemos unos resultados, claro que somos la admiración de muchos países, porque en muchos de ellos dicen no entendemos cómo con esa inversión, con ese porcentaje del Producto Interior Bruto de nuestro esfuerzo en impuestos, podemos conseguir estos indicadores de salud que están a la cabeza de muchos de los países que invierten muchísimo más en sanidad que nosotros. Pero eso también tiene una factura, y en parte esta factura es que, por ejemplo, en la atención primaria, que es el eslabón fundamental del sistema sanitario, y de hecho hay muchos países que, para relanzar el Sistema Nacional de Salud, invierten en atención primaria. Y esta inversión, desde el punto de vista social y de eficiencia, es probablemente la más saludable o la más inteligente que se puede hacer. Pero si no se hace, entonces cuando aparecen estos, digamos, trastornos, como que no vemos siempre al mismo paciente, no vemos mismo, o sea, los médicos, cuando atendemos a los pacientes tenemos que atender pacientes también de otros profesionales, pero visto desde la óptica del ciudadano, pues él ve que su médico pues ahora no ha podido venir, le atiende otro, etcétera. Y esto en situaciones de urgencia, etcétera, pues perfecto, pero el paciente valora mucho que la continuidad asistencial la haga su equipo de profesionales, su enfermera, su médico, etcétera, porque esto es lo que al final va a generar confianza. Y la confianza está en la base de la relación del profesional con el paciente, y eso es lo que debemos cuidar fundamentalmente en atención primaria, pero también en el resto del sistema. La atención primaria, bien gestionada, ¿economiza costes a la sanidad? Mire, es que en sanidad hay que ir con cuidado cuando hablamos de economizar. Yo creo que lo fundamental es hacer el sistema sostenible. Sostenible significa que la inversión que nosotros necesitamos para los resultados que queremos obtener la podamos seguir manteniendo a lo largo de los años. Esto es ser sostenible. Si alguien entra, algún gestor o algún político, entra con la idea de vamos a ahorrar, probablemente estará haciendo un flaco favor. Conseguirá cuadrar el presupuesto, pero eso no es probablemente lo que los ciudadanos quieren. Los ciudadanos que durante muchos años han contribuido a que tengamos uno de los mejores sistemas de salud y han contribuido con su propio esfuerzo, pagando impuestos, haciendo un buen uso, etcétera. Por tanto, ese esfuerzo común debemos gestionarlo conjuntamente, pacientes, profesionales, pero también los que al final tienen la responsabilidad. Por lo tanto, economizar, además viniendo de una situación de crisis y de recortes, yo creo que no es prudente. Hay que hacer el sistema sostenible y eso requiere más inversiones. Fíjese que en nuestro entorno los pacientes envejecen, aparecen enfermedades crónicas. Hoy en día ya no conseguimos, como probablemente se hacía años atrás, que un paciente entraba, conseguíamos curarle esa enfermedad y desaparecía. Hoy lo habitual es que un paciente crónico tenga 1, 2, 3 enfermedades crónicas que tenemos que irle acompañando a lo largo de su evolución. Y por tanto eso implica mayor esfuerzo, mayor dedicación de profesionales, más recursos en cuanto a tecnología, controles, etcétera. Por tanto, yo creo que la palabra economizar debería de estar proscrita en el ámbito de la sanidad y deberíamos de apostar por la sostenibilidad. A ver, siendo un sistema sanitario que es un poco la envidia de los sistemas sanitarios, como por ejemplo el estadounidense, Obama ha mandado aquí personas para ver lo bien que lo estamos haciendo. ¿Qué mensaje tan perverso ha conseguido que los usuarios de la sanidad española pensemos que tenemos una mala sanidad y que la solución es comprarnos un seguro privado, que es la última noticia? O sea, ha aumentado realmente de una manera, yo creo que un 15% en el último año, la adquisición de seguros privados de sanidad. Es verdad.
Pero déjeme que le diga una cosa. Fíjese, muchos ciudadanos, incluso estos que están comprando seguros privados, en el fondo ellos mismos, si tienen la desgracia, y espero que esto no les ocurra, de tener un proceso grave, un proceso que comprometa su vida, no dudarán en acudir al sistema sanitario público, porque probablemente para estos procesos les va a merecer muchísima más confianza. Fíjese, no encontrará probablemente en el mercado ninguna póliza que le cubra un trasplante, por ejemplo, o que le cubra la atención de según qué enfermedades neoplásicas o de enfermedades cardíacas graves, etc. ¿Qué significa esto? Que muchos ciudadanos, cuando compran estas pólizas, en realidad lo que están es supliendo deficiencias del sistema sanitario público que estarían más en la órbita del tiempo de espera, de temas más de confort y de comodidad, por ejemplo, el que en una intervención simple, sencilla, pues que los días de hospitalización los pueda compartir con su familia en una habitación solo, el paciente con su familia. Esto hoy en día en el sistema sanitario es impensable y el paciente está dispuesto a pagar por esto. Probablemente por esto, entre otros factores, las pólizas privadas o la contratación de este tipo de seguros haya ido al alza. Pero seguramente si buscáramos incluso en estos pacientes, cuando realmente necesitan una atención de altísimo nivel, con mucha tecnología, no dudan o no dudarán en ser atendidos por el sistema sanitario público. Y es verdad que nuestro diferencial con otros países lo apreciamos sobre todo cuando somos conscientes o cuando viajamos, por ejemplo, a otros países. Si alguien de los que viajan habitualmente tienen la desgracia de tener que usar el sistema sanitario y les ocurre en Estados Unidos, su experiencia será terrible, porque van a echar en falta cómo de eficiente es nuestro sistema sanitario. Y espero que esto no lo tenga que ver nadie en sus propias carnes, pero realmente la diferencia es abismal. Pues da la sensación, señor Sellarés, de que o los médicos se explican muy mal o los ciudadanos lo entendemos muy mal, porque no se entiende que en plena época de recortes sanitarios a lo bestia, y vamos a decirlo, estamos hablando desde el 2012 al 2013, 2011, 2012, 2013, no hubiera en este país un movimiento social importante a favor de su propia sanidad. Tiene toda la razón. Probablemente las causas son múltiples, pero aquí también yo creo que hay un factor fundamental, es decir, el sistema sanitario no se ha hundido, no se ha colapsado, en una parte muy importante por el esfuerzo y la dedicación de los profesionales. Fíjese usted que las listas de espera para procesos graves no han aumentado, al contrario, incluso han disminuido. La atención a pacientes que requieren digamos, un esfuerzo tecnológico, sanitario, intenso, sigue, digamos, como si no hubiera habido crisis. ¿Y eso por qué? Pues porque los profesionales han aceptado reducciones de salario, que es lo que ha permitido cuadrar el presupuesto, pero en cambio no han disminuido su actividad asistencial. Al contrario, han hecho un sobreesfuerzo porque han tenido que realizar su actividad habitual, más aquella de los compañeros que no han podido ser sustituidos, que han estado de baja, que se han jubilado, etc. Es decir, el colchón fundamental que ha hecho que el sistema sanitario no sufra ha sido el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan, también de los pacientes, pero fundamentalmente de los profesionales. Porque, como en otros ámbitos, pero en el ámbito de la sanidad, que es el que yo conozco, tenemos la fortuna de que los profesionales que trabajan en el sistema fundamentalmente trabajan por valores. Es verdad que tienen que pagar las hipotecas como cualquier persona del mundo mundial y por tanto tienen que tener y aspirar un salario digno, pero nunca hacen recaer las malas condiciones laborables sobre la salud de sus pacientes. Y esto, probablemente este colchón, es lo que ha permitido que el impacto brutal de la crisis y de los recortes no se afecte en cambios importantes en cuanto a los indicadores de salud. Y si usted analizara ahora los indicadores fundamentales actuales respecto de los años previos a la crisis, verá que ni por mortalidad, ni por años perdidos, ni por calidad, etcétera, ha habido cambios sustanciales, a pesar de disminuciones en la asignación presupuestaria tremendos, de casi el 20%. ¿Cómo son las relaciones entre las organizaciones médicas, por ejemplo el colegio, y los políticos? Es una pregunta con trampa porque yo no me puedo explicar cómo un político, a un político autonómico no se le cae la cara de vergüenza
por tener a un médico cobrando 1.200 euros. Mira, las relaciones no siempre son fáciles. Lo que intentamos desde el colegio es, primero, defender al ciudadano de la acción propia de los médicos y de la medicina, y también entendemos que defendiendo a los médicos estamos defendiendo la sanidad, y por tanto, digamos, nuestra función no es corporativista en el sentido de defender a capa y espada la acción de los médicos, sino al revés. Somos una corporación de derecho público reconocida en la Constitución, que la función fundamental es proteger a los ciudadanos, y por eso tenemos esa capacidad de autorregulación. Podemos, digamos, sancionar a profesionales cuando su actuación no es correcta, etc. Y esto a veces los políticos no lo viven bien. Y es verdad además que en los últimos años, pero no últimos, sino ya llevamos unos cuantos años, hemos asistido a una excesiva politización de la sanidad. Sí, aquí le interrumpo. ¿Qué manía tienen los políticos de apropiarse de la sanidad, que es de todos, un seguro de todos, para eso, para hacer política? Y además, fíjese que probablemente la sanidad, junto con la educación, pero en la sanidad específicamente, es de los sistemas que mejor contribuyen a, digamos, el reparto social y el colchón entre diferentes desigualdades sociales. Usted sabe bien que hoy en día se ha puesto muy en boga el código postal como factor predictor de enfermedades. Y es verdad, y esto clásicamente ya se conoce desde hace muchos años, que no es lo mismo haber nacido en según qué barrios de según qué ciudad que haber nacido y vivido en otros barrios de otra ciudad. Por tanto, el código postal, el lugar de nacimiento, la educación, la familia, etcétera, influyen mucho en los determinantes de salud. Y el hecho de que tengamos una sanidad universal, igual para todos, es un elemento de regulación y de aminorar las diferencias que puedan existir. Si esto se utiliza para hacer política, para ganar escaños o para ganar presencia, probablemente estamos destrozando el sistema, y esta situación irá en detrimento de la salud de nuestras generaciones siguientes. Porque además, no porque el hecho de que intervenga la política los resultados van a ser mejor. Probablemente la evidencia lo que nos dice es que la intervención de la política va a confundir y va a obtener peores resultados. Lo razonable sería que los profesionales que son buenos, que han demostrado que tienen una capacidad, dirijan las organizaciones de la forma que desde el punto de vista técnico sea mejor, y que los políticos se dediquen a hacer su trabajo, que es muy importante. Pero cuando o bien se quiere utilizar la sanidad para ganar puntos, para ganar escaños o para ganar presupuesto, estamos haciendo un flaco servicio. Y en los últimos años hemos asistido, especialmente en Cataluña, a una situación donde la demagogia, la utilización de la sanidad, digamos, como elemento de táctica, digamos, en el corto plazo, pues realmente no nos ha beneficiado. Hay una institución en España que se salva de la politización y que es una de las mejores del mundo, creo que la mejor del mundo, que es la Organización Nacional de Trasplantes. No ha conseguido, es la única institución que ha conseguido que los políticos no tengan nada que decir y que funciona. Quizás esta sería un poco la quimera, el espejo donde mirarse. Mire, esto sería, y este es un muy buen ejemplo, porque es verdad que la Organización Nacional de Trasplantes es una organización técnica y que se basa por criterios estrictamente técnicos, y de hecho es, digamos, donde muchos países vienen a copiar cómo hacerlo porque es un modelo de éxito, pero encontraríamos otros muchos modelos de éxito. La clave fundamental es que si al profesional, los profesionales sanitarios son profesionales que, digamos, tienen un alto conocimiento y un nivel de experiencia y de conocimiento de la realidad muy alto, y además una puesta al día que es muy difícil. Y por tanto hay que darles la máxima autonomía para que en su ámbito ellos puedan implementar aquellas situaciones que sean mejor para los pacientes y para las organizaciones. Si esto se hace así, y el ejemplo que usted ponía yo creo que está muy bien buscado, porque es el reflejo de cuando digamos, la capacidad profesional aflora y permite que el criterio sea técnico, no sea político. Eso es un buen ejemplo, y por fortuna tenemos otros ejemplos. También tenemos ejemplos contrarios, que la politización lo que ha hecho es, digamos, llevar a la sanidad a un camino que no tiene futuro. Recuerde que la sostenibilidad es lo que deberemos
preservar para nuestras generaciones. Y lo fundamental es que tengamos mucho o pocos recursos, los que tengamos los utilicemos de la mejor forma posible. Y eso implica que deberemos de hacer hospitales donde toque, pero no donde los alcaldes quieran. Tendremos que tener las estructuras sanitarias que el país pueda tener y que las necesidades de salud de los pacientes requieran, no aquellas que otras organizaciones o las industrias, etcétera, o los políticos quieran introducir. Por tanto, aquí el criterio técnico y profesional es fundamental. Y un último ejemplo. No es casualidad que entre las profesiones más valoradas, de forma sistemática, la profesión médica está siempre junto con pues, los bomberos, etcétera, en las primeras posiciones del ranking. No le quiero contar dónde se encuentran los políticos en relación a esta lista, porque probablemente habría que pasar muchas páginas. Por tanto, yo creo que esto es una lección que a quien corresponda debería aprender. Dejen a los profesionales que hagan su trabajo, están bien preparados, conocen bien el terreno y sobre todo actúan muy bien por responsabilidad. Cuando alguien actúa por valores es muy fácil decirle, mire, esos son sus objetivos, usted mejor que nadie sabrá cómo conseguirlos, por tanto, con esos recursos intente conseguir estos objetivos y si puede un poquito más. Esa forma de funcionar, el trabajar por valores y por objetivos, va a ser siempre muy superior que no el funcionamiento pues, por reglamentos, por órdenes, por estructuras burocratizadas, etcétera, que probablemente están absolutamente trasnochadas y que ya deberían formar parte de nuestra historia de los años o de los siglos pasados. Por supuesto. Hábleme de la privatización. Es un tema que no entra dentro exactamente de lo que estamos tocando, pero sí, realmente se está produciendo el objetivo político prioritario, la privatización de la sanidad. No. Mire, en Europa no encontrará usted ningún país que la evolución natural sea a privatizar los sistemas sanitarios. Por definición, Europa tiene un sistema sanitario que es universal. ¿Qué significa? Que da cobertura a todos sus pacientes y el coste va financiado por impuestos. Por tanto, no es el ciudadano el que paga. Otra cosa es que alguien quiera contratar servicios privados, pero el global es sistemas sanitarios públicos donde la cobertura es universal y la financiación es por impuestos. Esto es lo que define un sistema nacional de salud como el que tenemos en España, en Cataluña y en el resto de las comunidades. Esto es así y va a seguir siendo así. Y no hay movimientos de privatización porque probablemente ningún ciudadano lo quería. Otra cosa es que se utilicen las palabras de formas incorrectas. En Cataluña, por ejemplo, hemos asistido a debates de la privatización, el ánimo de lucro, etcétera. Pero esos son debates políticos, no son debates profesionales. Y además muchos de estos debates son debates interesados que no reflejan la realidad. Si me permite, le pondré un ejemplo. Fíjese, de nuestro presupuesto, del presupuesto de la sanidad, gastamos un porcentaje altísimo en compra de fármacos, de medicamentos. Dígame usted qué empresas son las que fabrican los medicamentos. Casi todas ellas son multinacionales, empresas que ni siquiera tienen su sede en España la mayoría de las veces y que todas ellas tienen evidentemente ánimo de lucro entendido como ese efecto peyorativo del ánimo de lucro. Y en cambio a nadie le preocupa o nadie se rasga las vestiduras, pero sí que parece que preocupe que a lo mejor un profesional pueda tener un sueldo mayor o menor, que si para ser atendido de una cirugía menor se ha derivado en un sitio u otro. Esto es, yo creo que hacer un flaco servicio a la sostenibilidad del sistema. Lo que debería imponerse es la colaboración razonable entre el sistema sanitario público y las organizaciones privadas, como ocurre en todos los ámbitos de la sanidad. O fíjese usted, ¿cuántos funcionarios verá usted construyendo carreteras o puentes o haciendo túneles? Probablemente ninguno. Y nadie cuestiona que las carreteras son públicas, pertenecen a todos y es el Estado quien las mantiene. Por tanto, una cosa es quién construye las carreteras y otra es quién tiene la propiedad de las carreteras. Esto que lo tenemos claro para muchos servicios del Estado, parece que alguien está interesado en que en el sistema sanitario introduzca elementos de confusión. Y eso tiene riesgos porque la sanidad es un tema muy sensible y la gente, ante la posibilidad de perder ese sistema sanitario que tenemos, pues realmente es un reclamo y yo creo que el que utilice el sistema sanitario para estos fines, pues debe, con toda seguridad, no contribuye a su sostenibilidad. Cuando usted habla de ese alguien que se supone que quiere desestabilizar el sistema sanitario,
Habla usted de intereses farmacéuticos, habla usted de intereses económicos, defíname. Realmente el mundo de la sanidad, puesto que tiene una inversión en cuanto al volumen de inversión económico altísima, piense qué porcentaje del gasto del Estado se destina a la sanidad, y por tanto es una cantidad muy, muy importante, y por tanto eso va a generar intereses, todos ellos legítimos, pero que deben ser aquilatados correctamente, porque evidentemente las empresas que venden productos farmacéuticos harán toda la presión que ellos puedan para que sus productos se coloquen en mejor posición que otros. Las compañías que venden, pues, digamos, tecnología, pues harán lo mismo. Las empresas constructoras intentarán que sus hospitales sean más grandes, pues tendrán más. Incluso los propios profesionales, las organizaciones. Esto es lícito. Lo que sería razonable es que la modelación de todo este sistema fuera con criterios técnicos desde el ámbito político. Y esa es la función fundamental, equilibrar para que la inversión en el esfuerzo de los ciudadanos en sus impuestos se le pueda obtener el máximo retorno. Y esa función no es fácil, pero es la función que uno espera que hagan las organizaciones políticas que tienen que hacer la planificación y la organización. Los intereses existen y van a seguir existiendo, y por tanto no debemos rasgarnos las vestiduras. Lo único que tenemos que hacer es primero conocerlos y ponerlos en su justo término, y nada más. No debemos caer en errores como hacer construcciones hospitalarias, por ejemplo, con excesos de metros o de plantas, etcétera, que no vamos a utilizar y que probablemente no tenían, ni siquiera en el momento en que fueron diseñadas, ninguna justificación. O crear pues servicios, o crear digamos, prestaciones que tienen quizá un ámbito mediático interesante, pero que desde el punto de vista de la aportación a la salud, pues su aportación es menor. Entonces, ese es un equilibrio complejo, pero que es donde está realmente, y aquí el papel de los profesionales yo creo que es fundamental. Tan fundamental como que quizás fueran ellos los que tendrían que gestionar todo. A ver, tenemos la casa muy revuelta, tenemos la mejor sanidad, pero la casa muy revuelta. Al final hay unos presupuestos que se aprueban, que van a las comunidades autónomas y que gestionan las comunidades autónomas. Pero quizás también aquí esté el gran debate, si son las comunidades autónomas quienes tienen que gestionar los recursos hacia la sanidad, ¿no? Al final, ¿quién tiene que gestionar esto? Yo creo que la decisión que se tomó en su momento de transferir la sanidad a las comunidades autónomas es una decisión acertada, porque la proximidad es un valor muy importante. Es decir, no tendría mucho sentido que un hospital o un centro de salud fuera dirigido por una organización que está a 500 kilómetros de distancia, en otra comunidad, con otra lengua, con otras características. Por tanto, los que digamos, realmente conocen cuáles son las necesidades de un barrio determinado, de una zona, sea en el ámbito rural, etcétera, pues son las organizaciones que son más próximas. Por tanto, todo lo que sea acercar las decisiones a los ciudadanos es una buena decisión. Otra cosa es que en ese acercamiento, y sobre todo viniendo de épocas donde parecía que el presupuesto sanitario crecía de forma desmesurada año a año, pues se hayan creado estructuras burocráticas excesivas, sobredimensionadas, etc. Y eso probablemente habría que revisarlo, y más en una situación de crisis como la que estamos. O sea, habría que reevaluar muy bien si las organizaciones que tenemos actualmente están pensadas para servir a las necesidades de nuestros pacientes actuales, y no son una rémora del pasado que, porque nadie se atreve a cambiarlas, siguen año tras año manteniéndose. Y eso es fundamental, pero la transferencia en sí, y yo creo que sobre todo el acercamiento a las decisiones, es fundamental. Yo añadiría más, la autonomía de los profesionales es un valor fundamental en las organizaciones, y hay que apostar decididamente por dar autonomía a los profesionales y darles capacidad de gestión. Gestionar significa asumir riesgos, y asumir riesgos significa que las cosas podrían salir bien, saldrán bien la mayoría de las veces, y usted ha puesto el ejemplo de la organización de trasplantes, que es un ejemplo fantástico de cómo las cosas, cuando se hacen profesionalmente, los resultados son buenos, pero pueden salir mal. Pero no pasa nada si salen mal, se puede corregir. Y esa es la virtud fundamental, de que si nosotros somos capaces de hacer innovaciones, es imposible que el 100% de las innovaciones no salgan bien.
pero sí tendremos la agilidad y la rapidez para corregir inmediatamente cuando una de estas innovaciones no sea correcta, revertirla y aprovechar aquellas que sí que están funcionando. Esto solo se puede hacer con una organización que sea ágil, que dé poder a los profesionales y sobre todo que les transfiera la responsabilidad de la gestión. Pues ojalá hayamos abierto el debate y además bien abierto el melón, como se dice. Vamos a ir terminando por cómo hemos empezado. A ver, tenemos médicos cobrando 1.200 euros, que no se nos olvide, que son personas... A ver, cuando alguien decide estudiar medicina, ya de entrada es alguien con mucha vocación, porque es bastante difícil ser médico. Yo no me lo imagino, pero aparte de eso, son personas con mucho talento, muy inteligentes, porque la carrera de medicina es una de las más difíciles, que no se nos olviden, una de las más largas y una de las más caras, que más sacrificios requieren para los futuros médicos y para las familias. Tenemos un sistema en España donde están saliendo médicos buenísimos, con una vocación increíble, que se están yendo también. Exactamente. Mire, tenemos una situación realmente paradójica y muchos... Y surrealista. De los que probablemente estén viendo la entrevista dirán, no puede ser. Pues sí, es así. Estamos poniendo muchas dificultades para que nuestros jóvenes entren en la facultad, muchísimas. Y esto es un error, porque vamos a necesitar más médicos. Fíjense, le pondré el ejemplo, vea usted la pirámide de población, las edades de los médicos que están actualmente en ejercicio. En los próximos, solo en la ciudad, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, en los próximos 10 años, casi 6.000 médicos se van a jubilar. Al ritmo que están entrando los estudiantes de medicina, eso va a ser imposible de poder ni siquiera acercarse a esta previsión. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? ¿Importar médicos de otros países? Ya lo hemos hecho en este país y además lo hicimos mal, porque fuimos a buscar médicos de países en desarrollo donde realmente eran muy necesarios, mucho más necesarios en aquellos países que aquí, y simplemente los íbamos a buscar allí porque era mano de obra barata. Jamás fuimos a buscar médicos a Alemania, a Estados Unidos, a Australia, a Nueva Zelanda. Fuimos a buscar a países, Brasil, países de Sudamérica, países que estaban haciendo un gran esfuerzo para formar a sus médicos y que realmente en el país eran muy necesarios. Ya cometimos este error, deberíamos de no cometer de nuevo este error. Y además, teniendo en cuenta que nuestros profesionales, fíjese usted qué bien valorados están los médicos, pero también las enfermeras trabajando en Londres, en Dinamarca, en Suecia, constantemente recibimos ofertas muy tentadoras para que profesionales españoles vayan a trabajar a estos países, porque ellos tienen la certeza de que la formación es excelente y que se adaptarán perfectamente. Entonces, es un contrasentido. Primero, no dejamos entrar a los estudiantes que tienen vocación y que podrían ser excelentes médicos. Eso nos va a llevar a una situación complicadísima dentro de unos cuantos años. Y además no valoramos esa formación que les estamos dando, que nos cuesta a todos mucho dinero, al estudiante, por supuesto, a las familias, pero también al resto de ciudadanos, porque la formación MIR es una formación muy cara. Y además, como en algunas organizaciones ya prevén que esto va a ocurrir así, ¿qué hacen? Pues ya importan médicos y los acabamos de formar aquí, lo cual ya parece el mundo al revés. Hombre, ¿qué sentido tiene que dejemos estudiantes fuera? Recuérdese, probablemente España sea hoy en día el país que tiene más estudiantes de medicina en el extranjero, porque no pueden estudiar en las facultades españolas. No pueden simplemente porque no se les permite entrar, porque realmente la formación sería buena. Entonces acuden a otros países y en Europa encontrará usted muchísimos estudiantes, gente joven, muy bien preparada, que está estudiando medicina porque no ha podido estudiar aquí, que probablemente acabará estudiando y ejerciendo la profesión aquí. Por lo tanto, yo creo que aquí deberíamos de hacer todos un esfuerzo, primero de comprender cuál es la situación, después de ser generosos y sobre todo ser solidarios. No tiene ningún sentido que la universidad diga, no, yo como no tengo el presupuesto no voy a formar más estudiantes, pero si usted sabe perfectamente que los va a necesitar, pues hombre, busque, encuentre la solución, haga la fuerza, la presión política para que realmente, o simplemente dé a conocer cuál es la situación y verá cómo eso realmente es perfectamente solucionable. Lo que es difícil es que tengamos estudiantes que han tenido muchas dificultades para entrar, que han conseguido 6 años de una carrera dura, como usted comentaba, de las más duras,
porque no solamente es el estudio, son las prácticas, todo lo que conlleva la formación teórica y la práctica, más después entre 4 y 5 años de una oposición para entrar al sistema MIR y 4 o 5 años de formación en un sistema muy reglado, muy complejo, para obtener al final un médico con alrededor de 30 o 30 y pocos años que ni siquiera podrá ir a pedir una hipoteca al banco porque no tendrá un contrato fijo. Hombre, esta situación yo creo que es anómala y entre todos deberíamos de hacer un esfuerzo para que podamos seguir teniendo esos buenos profesionales y de rebote seguiremos teniendo el sistema sostenible. Es absolutamente surrealista, señores. Personas que cuidan a nuestros ancianos, a nuestros hijos, que son los primeros que detectan nuestras enfermedades, que son los que nos mandan al especialista, los que nos ven en cualquier momento cobrando 1.200 euros y con trabajos precarios. Un último comentario, porque yo creo que usted ha insistido mucho y ha puesto el dedo en la llaga, pero fíjese, probablemente muchos de los que nos estén escuchando sabrán de casos o bien de su familia o de cercanos de personas que han sido intervenidas de operaciones importantes por un cáncer, una operación de corazón, etc. Piensen que probablemente el cirujano que los operó o el que le estaba ayudando o el que estaba en formación en ese servicio es uno de estos profesionales que está cobrando 1.250 euros. Sí, y a los políticos parece que les importa muy poco, ni siquiera, yo creo que ni siquiera, vamos a ver, mi última pregunta. ¿Les preguntan a ustedes, esos políticos que gestionan el dinero que va a la sanidad, cómo es nuestro estado de salud? ¿Les importa algo si la población está sana o no? No, yo creo que importarles sí les importa. La cuestión es si se podía hacer mejor. Y todo en la vida es mejorable. Y ciertamente, como yo le comentaba antes, hemos asistido a un periodo donde la politización nos ha hecho mucho daño. Yo creo que aquí hemos perdido muchas oportunidades porque no hemos hecho las reformas necesarias. Hubiera sido muy fácil hacer reformas cuando teníamos un presupuesto mucho más saludable que el que tenemos actualmente y no se hicieron, y además ya había informes suficientes de que deberían de haberse hecho esas reformas y incluso a día de hoy esas reformas que yo le comentaba de acceso de estudiantes a la universidad, cambios en el sistema actual para que, digamos, con los recursos que tenemos podamos obtener el máximo provecho, pues tampoco se están haciendo. Claro, muchos políticos dicen, bueno, pero la crisis, digamos, les va muy grande porque todo es los recortes, etcétera. Pero es que el trabajo es duro, pero no porque sea duro no hay que hacerlo. Y cuanto antes nos pongamos en la tarea, pues probablemente el resultado será mucho mejor. Esta es una carrera larga, no es cuestión de 3 años, 4 años o el periodo que más o menos, digamos, es en el que funciona en el ámbito político. En la sanidad debemos tener, digamos, una visión un poquito más larga y cuanto más larga probablemente más sensata y más eficiente será para el sistema. Despolitizar a la sanidad para que los técnicos y los que entienden puedan gestionar nuestra salud. Esa sería un poco la consigna y sobre todo que a nadie se le olvide que esa persona que se deja la salud y las horas de sueño por salvar una vida una noche en un hospital cobra 1.200 euros. Muchísimas gracias, doctor. Y si hubiéramos conseguido no solo mejorarles el salario, que es muy importante, sino cambiar la mentalidad en el sentido de que la sanidad es un tema tan importante que debemos tomar conciencia de que la sostenibilidad está en nuestras manos y, por tanto, no actuemos solamente en el corto plazo, en la táctica de que a ver si puedo ganar unos votos más o el que quiere conseguir. No. Pensemos que la sanidad es lo que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y que toda la inversión que hagamos, toda la inteligencia que pongamos en el sistema va a ser nuestra herencia del futuro. Si conseguimos mejorarles el salario a los jóvenes y además invertir en cambiar esa tendencia, sobre todo despolitizando y dando autonomía a los profesionales, pues mi intervención aquí yo estaré encantado de haber venido y de haberles ayudado en este mensaje. Pues muchísimas gracias, Jaume, porque al fin y al cabo nosotros lo que intentamos es que sean ustedes, seáis vosotros los expertos los que podáis hablar a la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Vale. 3 veces, ¿eh? No una, 3. Porque a veces no llegan bien. ¿Ha ido bien? Sí. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Ha salido bien? Sí. Yo creo que sí, hemos Sí. hablado de todo, ¿no? Hemos podido
hacer una visión global, ¿no? Eso siempre hay del que, tema. como todo, hay que preguntarle si hemos cumplido la expectativa o no, porque uno desde aquí no es consciente de si se enrolla mucho o poco, o si lo que explica tiene interés o no. Eso lo sabremos cuando la publiquemos, pero yo creo que hemos tocado todos los temas